Un saludo para todos. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio del curso de estática en donde podemos ver aquí que tenemos una viga en la cual está sometida a diferentes cargas. Como vemos aquí, una carga distribuida de 10 toneladas sobre metro, una carga distribuida triangular de 20 toneladas sobre metro. Aquí hay una rótula en el punto C, una carga puntual de 30 toneladas y un momento flector de 6 toneladas por metro. Nos piden que hallemos las reacciones en los apoyos y que hallemos también el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Como primer paso debemos aplicar las condiciones de equilibrio. Sabemos que las condiciones de equilibrio son tres en estática para el plano 2D, que en este caso viene a ser el eje X y el eje Y. Como podemos ver acá, tenemos tres condiciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Todo esto con la finalidad de hallar las reacciones en los apoyos, como podemos observar aquí. Por lo tanto, debemos aplicar una de esas condiciones y poder calcular esas reacciones. Como vemos aquí, tenemos una rótula y cuando hay una rótula generalmente el momento ahí es 0. Por lo tanto, una de las condiciones del equilibrio viene a ser la sumatoria de momentos igual a 0. Por eso en la rótula se aplica esa condición también, ya que el momento en ese punto es 0. Entonces tenemos que separar la estructura para evaluar ese momento en la rótula. Puede ser a la derecha o a la izquierda. Si yo hago para la derecha, estaría calculando la reacción vertical en este apoyo móvil que vemos aquí, en donde tiene una reacción vertical que no sabemos en qué sentido va, hacia arriba o hacia abajo. En este caso nosotros lo hemos considerado hacia arriba y de esa manera vamos a hallar los momentos en este punto. Entonces aplicamos sumatoria de momentos en la rótula. Cuando esos momentos son antihorarios son positivos, igual a 0. Solamente vamos a evaluar todo este tramo CD, nada más. Por lo tanto, decimos la reacción vertical en D, que va hacia arriba, por toda esta distancia de 6 metros. Al aplicar ese momento tiene un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Luego viene esta reacción vertical de 30 toneladas por 3 metros y tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo también en este caso. Mientras que el momento que vemos aquí aplicado tiene un valor de 6 toneladas por metro y tiene un sentido horario también en negativo. Igualamos a 0 y despejamos así la reacción vertical en el apoyo D, que nos da un valor de 16 toneladas. Por lo tanto, este sentido que hemos supuesto es correcto, está bien. Mientras que nos faltaría hallar las otras reacciones, ya sea en el apoyo fijo en A y en el apoyo móvil en B. Debemos saber que en el apoyo fijo hay dos reacciones, una horizontal y una vertical. La reacción horizontal de por sí ya vale 0 porque no hay cargas horizontales en la viga. Solamente nos quedaría la reacción vertical en A y la reacción vertical en el apoyo B. Por lo tanto, ahora debo aplicar otra condición del equilibrio, que va a ser sumatoria de momentos. Yo lo voy a aplicar en qué punto para hallar yo esa reacción. Podemos ser en el punto A. Si tomamos un momento en el punto A, ¿qué incógnita nos quedaría? Nos quedaría esta incógnita, la reacción vertical en el apoyo B, ya que la reacción vertical en D ya la habíamos hallado. Y si tomamos momento en el punto B, hallaríamos la reacción vertical en A, nada más. Cuando ya se toma estos momentos en estos puntos, ahora se toma general toda la estructura. Entonces empezamos sumatoria de momentos en A, aplicamos ahí en ese punto y ejercemos todos los momentos. La reacción vertical en D, que ya lo hallamos por toda esta longitud de aquí, que es de 18 metros. Luego esta carga de 30 por 6 más 6, 12 más 3, 15, por 15 y un momento horario, por lo tanto es negativo. Menos, vemos aquí esta carga de 60 toneladas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya les expliqué en anteriores videos cómo hallar estas fuerzas resultantes, ya sea en cargas distribuidas triangulares o rectangulares. Solamente es aplicar la fórmula. Si es un triángulo, la fuerza resultante es base por altura sobre 2. En este caso la base del triángulo es 6 metros, la altura 20 toneladas por metro. 6 por 20 entre 2, dándonos así un valor de 60 toneladas. Y está ubicado en su centroide,
en este caso a 1/3 de la base y a 2/3 de la base también. A 1/3 de la base viene a ser 1/3 por 6, por lo tanto 1/3 de 6 es 2, 6 entre 3, 2 metros. Luego esta distancia viene a ser 2/3, 2/3 de 6, 2 por 6, 12 entre 3, 4 metros. Por lo tanto aquí nos da esta distancia. Entonces ejercemos un momento nada más, 60 por 2 más 6, que es 8. Y tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo. Menos 60 por 8. Y esta carga resultante para en este punto de 10 toneladas sobre metro es de 60 toneladas. Base por altura, nada más. Por eso nos da 60 toneladas. Y 60 por, en este caso se ubica en el centro de 6, que viene a ser 3 metros. Aquí no he colocado la distancia, pero ya se supone 60 por 3 tiene un sentido horario, por lo tanto también negativo. Y por último vemos este momento de aquí, que también ya tiene ese mismo momento, ya está aplicado, que es de 6 toneladas por metro, tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo, menos 6. Y lo último que queremos es la reacción vertical en B, más reacción vertical en B por 6, y tiene un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Igualamos a 0 y lo despejamos la reacción vertical en B, que nos da un valor de 138 toneladas en este sentido. Finalmente solamente nos quedaría ya la reacción vertical en A, que es aplicando sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba voy a considerar que son positivos todos. Entonces yo voy a considerar para el apoyo A que va hacia abajo. Entonces reacción vertical en A, negativo. Veo esta carga de 60 menos, también aquí menos 60, menos 30, y esta reacción vertical en B más 138, más la reacción vertical en D, que era de, en este caso, 16 toneladas. Igualamos a 0 y nos da que la reacción vertical en A es de 4 toneladas. O sea, este sentido que hemos supuesto es positivo, por lo tanto va hacia abajo. Como segundo paso debemos calcular el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Bueno, en esta parte ahora podemos utilizar diferentes métodos, ya sea el método de áreas, el método de los cortes o también el equilibrio estático. Como vemos aquí, vamos a usar los test de una manera adecuada, ya que los tres van a ser importantes en todo este cálculo para los diagramas. Bueno, comenzamos. Vemos aquí que en el apoyo A hay una reacción vertical, ¿no? Una fuerza cortante de 4 toneladas. Entonces, cuando yo dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector, los voy a definir de esta manera, en estas dos líneas, cada uno, donde las cortantes hacia arriba van a ser positivos y hacia abajo negativos, mientras que para los momentos hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. Por lo tanto, esta reacción vertical va hacia abajo, entonces está descendiendo, ya que aquí es parte del de 0, baja 4, se pone en este lado de menos 4. Ese menos 4, como vemos aquí, ahora hay una carga vertical de 60 toneladas. El método de áreas es así, para las cortantes va a sumar o restar esas cargas puntuales que permiten, ¿no?, calcular los cortantes en el otro extremo, en cada punto, ¿no?, donde queremos analizar. Entonces, si esta carga distribuida rectangular tiene una resultante de 60 toneladas para todo ese tramo AB, se resta menos 4 con esta carga vertical que va hacia abajo también, por lo tanto es negativo. Menos 4 menos 60 nos da menos 64. Ahora vemos que hay una reacción vertical aquí de 138, por lo tanto ahora sube menos 64 más 138 me da un valor de 74 positivo. También para la carga distribuida triangular tiene una fuerza resultante de 60, por lo tanto se debe restar 74 menos 60, nos da un valor de 14. Pero aún nosotros no sabemos cómo está definido esa curva o esa gráfica, ya que anteriormente para la carga distribuida su cortante tiene una función lineal, por lo tanto sí es más simple hallarlo, ya que solo es una recta de este modo, pero para la carga triangular la cortante ya no va a tener esta misma función, así de una función lineal.
si no va a tener una función parabólica. Entonces, para yo querer acotarlo y graficar de una manera más exacta, entonces ahí el método de área no me va a ayudar mucho. Solamente me va a decir que va a terminar en 14, pero no sabemos si es así, cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. Entonces tenemos que hacer un corte respectivo en ese tramo BC. Entonces, ¿se acuerdan anteriormente que los cortes nosotros le evaluamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? En este caso, si nosotros evaluamos, imaginémonos de ese modo, hago un corte aquí y quiero trabajar de izquierda a derecha, y me voy a encontrar con todas estas cargas puntuales, las reacciones y todo. Y si lo evalúo de derecha a izquierda, también me voy a encontrar con esta reacción, esta carga, este momento. Entonces, para no hacer todo ese procedimiento, podemos hacer el equilibrio estático, que consiste en particionar las barras. En este caso yo quiero trabajar con la barra BC. Entonces, como vemos aquí en la derecha, yo lo he extraído todo ese tramo con su carga distribuida que le corresponde de 20, y vemos que se está haciendo el corte respectivo. Pero antes de hacer el corte debemos darnos cuenta que cuando hacemos equilibrio estático, al yo extraer toda esta barra está conectado, como bien habíamos dicho, con otros tramos. Y si está conectado, en esa unión se generan tres esfuerzos, que vienen a ser, como vemos aquí, esfuerzo cortante, esfuerzo axial y el momento flector. Por lo tanto, es necesario hallar esos esfuerzos, ya que me van a permitir a mí graficar en el diagrama de fuerza cortante o momento flector. Pero, como hemos extraído este tramo, debemos tener, por así decirlo, una forma más rápida, ¿no?, de poder hacer el corte y evaluarlo en qué lado. Por ejemplo, vemos aquí que hemos extraído este tramo y hay una rótula. ¿Qué habíamos dicho? Que en los cortes, ¿no?, se produce cortante, axial y momento. Pero en la rótula no hay momento, el momento es cero. Por lo tanto aquí nos estaría favoreciendo. Mientras que si vemos en este punto de aquí, acá también debería haber una fuerza cortante, una fuerza axial y un momento flector. Pero las fuerzas axiales van a ser cero para todo, para toda la viga, ya que no hay cargas horizontales. Entonces habría un momento y una fuerza cortante. Tenemos dos incógnitas. Mientras que aquí el momento es cero, la axial ya habíamos dicho que es cero, y faltaría una cortante que no sabemos cuánto vale en ese punto. Entonces ahí viene el equilibrio estático. Si vemos en este tramo de aquí CD, ¿cómo pasamos todas esas cargas a este punto de manera más fácil? Bueno, vemos que hay una reacción vertical de 16 toneladas. Esta, si tú lo mueves más aquí a la izquierda, te encuentras con una carga vertical de 30 toneladas. Entonces, si el 16 llega a ese punto hacia arriba y aquí hay una carga de 30 hacia abajo, entonces se debe equilibrar. 30 menos 16 nos da un valor de 14. Ese valor de 14, ¿en qué sentido va? Hacia abajo, ya que este 30 es mayor. Entonces no lo vemos, pero hay una carga de 14 que actúa en ese sentido hacia abajo, y ahora lo trasladamos hasta el punto C, y cuando llega al punto C se coloca nada más la carga de 14 toneladas. Entonces ya hallamos esa fuerza vertical. ¿Qué quiere decir? Que ya hallamos, por así decirlo, todos los esfuerzos en este punto. Entonces es más conveniente hacer el corte y trabajarlo de derecha a izquierda, ya no de izquierda a derecha. Además, si lo trabajamos también de izquierda a derecha, nos damos cuenta que si cortamos, vemos esta figura que parece un trapecio, en sí es un trapecio. Vemos aquí una carga rectangular y una triangular. Por lo tanto, tendríamos que hacer otra vez doble fuerza resultante, y entonces tendríamos más, por así decirlo, más cálculos. Así que mejor el de derecha a izquierda. Entonces, ya que sabemos para dónde va a ser el corte, cuando yo hago ese corte, ahora se produce una nueva altura que no conozco. Por lo tanto, tengo que usar semejanza de triángulos. La altura de este triángulo es 20 sobre la base mayor, que es todo, 6 metros, va a ser igual a la altura menor, en este caso h, sobre su base menor, que viene a ser x.
Entonces opero esta ecuación, lo despejo el h, que viene a ser la altura, y me da un valor de 20 sextos por x. Ese valor vendría a ser la altura de h, y ahora sí podría hallar la fuerza resultante en ese punto. Viene a ser la base por la altura, sobre 2 nada más. La base es x, la altura 20 sextos de x, multiplicamos y lo dividimos entre 2 y nos da un valor de 5 tercios de x al cuadrado. De este modo ya ahora podemos hallar la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en el corte para poder calcular la fuerza cortante y el momento efector. Para la cortante aplicamos esta primera condición, donde voy a suponer yo que hacia arriba va a ser positivo. Veo que la fuerza cortante va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Esta carga puntual va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Esta carga de 14 también hacia abajo, negativo, igual a 0. Despejo la cortante V y me da esta ecuación de 5 tercios de x al cuadrado más 14. Y tenemos que tabular, ya que cuando hemos hecho ese corte, la distancia va a ser de 0, ya que aquí empezamos, ya que estamos haciendo de derecha a izquierda el corte, desde 0 hasta 6 metros, que viene a ser toda esa longitud. Cuando tú evalúas un corte, así se calcula la distancia. Por lo tanto, cuando x es 0, reemplazamos aquí en x y vemos cuánto nos da. Nos da que v, la cortante, es 14. Y como vemos, aquí sería 0. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando es 0 es 14. Y está correcto. Hemos visto que sí. Ya que si la carga, en este caso la cortante, digo, de 74, restaba menos 60, ¿cuándo nos daba? 14 de frente. Entonces aquí ya nos indica que sí está correcta la ecuación. Luego pasamos cuando x es 2, ¿cuánto es la cortante ahora? 20.667. Entonces vamos marcando acá los puntos. Luego cuando x es 4, la cortante es 40.667. Y por último, cuando x es 6, la cortante es 74. Cumpliendo así, ¿no?, con los puntos de la cortante. Y solamente nos queda graficar, dibujar aquí. Vemos que es una curva, es una parábola y termina aquí. Entonces de esta manera hemos visto que se va a acotar los puntos de manera más exacta y podemos tener una mejor representación gráfica de la cortante. Luego continuamos y vemos que no hay cargas en este tramo. Al no haber cargas se mantiene constante, 14. Luego vemos una carga puntual de 30 toneladas hacia abajo, por lo tanto va a restar 14 menos 30 menos 16. Vemos aquí que no hay cargas tampoco verticales, 16 se mantiene constante, negativo. Y aquí finalizando vemos una reacción vertical de 16 hacia arriba, que entonces es positivo. Menos de 100 más 16 es igual a 0. Cumpliendo así con las fuerzas cortantes. Luego para el momento flector, que viene a ser los diagramas, también de la misma manera. Vemos que aquí no hay momentos, por lo tanto es 0. Luego se va a sumar las áreas, ya que el método de áreas se trata de eso, de sumar o restar áreas. En este caso tenemos una área de un trapecio, está en esta ubicación, ya que es negativo esta área. El área de un trapecio viene a ser la base menor, en este caso es 4, más la base mayor de 64, entre 2 por toda esta distancia, que es de 6 metros. Yo hago esa fórmula y obtengo un valor de 204, pero como está en este sentido hacia abajo, el área viene a ser negativo, por lo tanto se coloca aquí menos 204 y graficamos, ¿no? En este caso, anteriormente, si tú haces un corte aquí para este tramo de izquierda a derecha, puedes, ¿no?, hallar acotado, como ya hemos explicado, de manera más exacta. En este caso yo ya lo he hecho de frente ya, para no hacer más operaciones. Entonces la función aquí viene a ser una función cuadrática. Si aquí es lineal para la cortante, ahora para el momento tiene que ser una función cuadrática, en este caso una parábola. Luego menos 204 teníamos aquí. Ahora teníamos que en este caso sumar esta área, pero esta área es un área parabólica, por tanto no vamos a meternos en tantos cálculos. Así que gracias al corte que hemos hecho ya tenemos esa ecuación, esa función ya definida. Entonces hacemos la sumatoria de momentos en el corte,
vemos que antihorario va a ser positivo, vamos a considerarlo así. Entonces aplicamos 5 tercios de x al cuadrado por 1 tercio de x, ya que está en el centroide a 1 tercio y aquí es a 2 tercios. Multiplico y tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo. Luego veo que esta carga también va a producir un momento, 14 por x, tiene un sentido horario, por eso también negativo, no 14 por x. Y el momento también tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo, menos m. Igual a 0, despejamos m y nos da una función, en este caso esta ecuación de menos 5 novenos por x al cubo menos 14x. Entonces reemplazamos nada más, cuando x es 0, recuérdense que de aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando es 0 el momento es 0, y es correcto porque aquí en la rótula habíamos dicho que los momentos son ceros. Luego cuando x es 2, vemos que el momento es menos 32.444. Cuando x vale 4, el momento es menos 91.556. Y por último, cuando x es 6, el momento es menos 204. Cumpliendo, ¿no?, con el momento que habíamos hallado anteriormente, de izquierda a derecha para el trapecio. Entonces solamente nos queda definir esta gráfica. Unimos los puntos. Si aquí era una función cuadrática, ahora que es una función cúbica. Y llega a 0. Luego vemos aquí que el área es de un rectángulo, por lo tanto es fácil. Sumamos ahora esta área, 14 la altura por la base 3, dándonos un valor de 42 para el momento. Luego vemos que en este punto hay un momento, justo en ese punto. ¿Cómo tendríamos que hallar en ese momento? ¿Sumar o restar? Bueno, hay una forma. Si queremos hacer nosotros equilibrio estático, como vemos aquí abajo, ya lo he definido de esta manera. Cuando tú haces cortes y evalúas de izquierda a derecha, va a tener este sentido: la cortante hacia abajo, el momento antihorario positivo y la fuerza axial hacia la derecha positivo. Pero si evalúas de derecha a izquierda, el momento horario va a ser positivo, la cortante positivo hacia arriba y la fuerza axial hacia la izquierda es positivo. En este caso, para hacer eso, vamos a separar esos tramos. Este pequeño tramo viene a ser este de acá, donde el punto C hasta este punto donde está el momento, y otro tramo también aquí de este punto hasta el punto D, que viene a ser el apoyo móvil. Tenemos que definir el sentido de esos momentos. Si aquí hemos visto que el momento nos sale 42, hemos evaluado de dónde, de izquierda a derecha, nos da un momento positivo. Por lo tanto, ¿cómo debe ser graficado ese momento? Entonces, al separar yo esta barra, me olvidaba que aquí también separé el nudo, ya que en el nudo se está aplicando el momento. Ya, entonces el momento de aquí para este tramo viene a ser positivo. Por lo tanto, positivo tiene que ser antihorario. Entonces dibujo antihorario 42. Luego sé que en el nudo va a pasar este mismo momento, pero en el otro sentido. Entonces coloco el 42. Luego veo que está el momento de 6. Y si se dan cuenta, este 42 tiene un momento horario, el 6 también horario. Si los dos tienen el mismo sentido, se van a sumar. 42 más 6, 48 horario. Pero como es equilibrio, en este mismo punto del nudo, tiene que haber un momento antihorario para que equilibre todo este sistema. Entonces colocamos un 48 en el otro sentido y pasamos aquí en el otro tramo como un 48 horario. Entonces de esa manera nos damos cuenta que el momento entonces para este tramo de aquí, del punto, en el punto donde se aplica el momento, hasta el apoyo D, vemos que tiene un momento horario, por lo tanto vemos aquí cuál se asemeja, viene a ser este. Aquí está en este punto, justo en este tramo, acá hay un momento horario positivo y aquí está el apoyo. Entonces como vemos aquí se asemeja a esto. Entonces vemos que el momento es horario, por lo tanto ahí el momento es positivo 48. Por eso en este caso se está sumando 42 más 6, 48. Porque quizás también puede ser que esté en el otro sentido y tendríamos que restar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que prácticamente si vemos que el momento va en este sentido y tenemos un momento positivo, solamente tenemos que sumar 42 más 6.
y si este momento es antihorario tenemos que restar, pero eso es casi siempre cuando es de izquierda a derecha. Si fuera de derecha a izquierda, sí, ahí sería de otra manera, pero la única finalidad que yo he explicado de esta manera, cómo se va a colocar el otro momento, es más recomendable, ¿no? Para no estar de repente tener un problema después y nos equivoquemos en los cálculos. Entonces continuamos, es 48 y luego tenemos que restar, en este caso esta área de este rectángulo, que vemos que es negativo, 48 menos el área de este rectángulo, que viene a ser 16 por 3, dándonos así un valor de 48 negativo. 48 positivo menos 48 negativo es 0. Por lo tanto vemos que está cumpliendo con el momento en este punto, ya que 0, vemos no hay momentos, entonces se está graficando de esta manera la cortante y el momento. Finalmente, como en cada video, queremos corroborar todos los datos que hemos calculado anteriormente utilizando cualquier programa o cualquier software que encontremos por ahí. Entonces vemos aquí que está establecido la carga distribuida rectangular, la misma carga distribuida triangular, la carga puntual y el momento. Para el diagrama de fuerzas cortantes vemos que es de la misma manera, viendo que los apoyos tienen las mismas reacciones, de 4 hacia abajo, 138 hacia arriba y de 16. La cortante aquí empieza con menos 4, termina aquí con menos 64, sube acá con 74, 14, vemos la rótula acá, se mantiene constante, 14, baja a menos 16 y cierra. Mientras que para el diagrama de momento flector vemos que tiene el mismo momento de menos 204, el momento en la rótula es 0, el momento es 42 y aquí es 48. Entonces hemos verificado que los datos, en este caso de los resultados, han sido correctos.